Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la soledad. Es un problema de salud pública que ha afectado a diferentes grupos etarios, pero en particular al adulto mayor. Encontramos un artículo que nos pareció de muchísimo impacto y su autor está aquí con nosotros, nos honra con su presencia, el doctor Esteban Sánchez. Es doctor en Sociología del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Y nuestra discusión se va a centrar en un artículo publicado este año en la Revista Española de Salud Pública con el título La investigación sobre soledad y redes de apoyo social en las personas mayores, una revisión sistemática en Europa. Bienvenido, doctor Sánchez. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación a conversar en un contexto que a mí me agrada y me motiva mucho, porque ayuda también a salir un poco de ese contexto nuestro académico, a veces un tanto rígido, ¿no? Correcto, correcto. Muchas gracias. Empecemos, cuéntenos un poquitico acerca de su línea de investigación. ¿En qué consiste su trabajo en líneas generales? Yo desde prácticamente mi tesis doctoral he encuadrado mi investigación en la línea que solemos conocer como determinantes sociales de la salud. La noción de determinante para mí es bastante, digamos, dura, porque hace referencia a relaciones de causa-efecto o a relaciones unidireccionales en muchas ocasiones, y creo que la realidad es un poco más compleja. Pero en realidad considero y siempre he considerado que en muchos de los procesos relacionados con la salud y con las enfermedades están directamente vinculadas con procesos sociales, desigualdad socioeconómica, desigualdades de género y, por supuesto, desigualdades vinculadas con la edad, que es un poco el tema que nos convoca hoy aquí, ¿no? O el tema sobre el que se plantea esta conversación. Entonces, ahí, en ese marco general, he estudiado influencias socioeconómicas, clase social, posición social, la salud mental, la salud autopercibida. Y en los últimos años estamos centrando nuestra investigación en el impacto de la soledad en el bienestar de las personas mayores o del adulto mayor. Ese sería el contexto general en el que en este momento me encuentro. Perfecto. Y es indudable cómo la influencia de factores sociales sobre la salud cada vez se reconoce más en diferentes sistemas. Y el adulto mayor es una población particularmente vulnerable, no hay duda. Empecemos por definir la soledad. ¿Cómo podríamos definirla para tener un marco de referencia? Esa es una pregunta muy interesante porque además es bastante complicada de contestar. Hay diferentes aproximaciones, de hecho, incluso hay una línea que habla de soledad no deseada, intentando diferenciarla de una posible soledad buscada o trabajada, incluso vivida en un sentido positivo. Desde mi punto de vista, la soledad siempre es un sentimiento o una experiencia no deseada. Desde un punto de vista social y de salud. Desde un punto de vista existencial, seguramente la soledad pueda ser buscada o deseada en determinados momentos. Pero desde el punto de vista de la salud pública, desde mi punto de vista, la salud es, por definición, una experiencia negativa que se derivaría de una percepción de insuficiencia de interacción o contactos sociales o de una insuficiencia o carencia de relaciones de intimidad. Relaciones de intimidad entendidas en un sentido amplio. La intimidad se da
por supuesto, en las relaciones de pareja o conyugales, pero también se da en las relaciones de amistad o en las relaciones incluso vecinales. De hecho, en el caso de las personas mayores, los contactos vecinales, la interacción con vecinos y miembros de la comunidad es una de las principales herramientas para combatir la soledad. En ese sentido, la soledad sería el resultado potencial de situaciones de aislamiento social. Percibo entonces que la soledad tiene un componente cualitativo, por así decirlo, y uno cuantitativo, o sea, es la cantidad de relaciones humanas, pero también la profundidad de las mismas. ¿Es eso correcto? Sí, esa es mi percepción, y no solo la mía, es una definición o una aproximación bastante frecuente en la bibliografía, en la literatura y en la evidencia empírica disponible. De hecho, en el ámbito del estudio de las relaciones sociales hay pocos acuerdos generales, pero uno de los acuerdos en la bibliografía, quiero decir, uno de los consensos en la bibliografía tiene que ver con que es importante tener relaciones sociales, pero sobre todo es importante la calidad de esas relaciones sociales. No basta con tener personas con las que hablar o con las que compartir, sino que esa experiencia ha de ser cualitativamente positiva. Caso contrario, la soledad puede surgir por una insatisfacción precisamente con esos elementos que configuran la intimidad de la interacción humana, digamos. Correcto. Su estudio evalúa el problema de la soledad en varios países de Europa. ¿Hay homogeneidad entre los países, en su opinión? Desde mi punto de vista hay diferencias. Es cierto que hay una línea común. Es cierto que la soledad se presenta cada vez más como un problema no solo de salud pública, sino también como un problema social en un sentido amplio. En prácticamente todos los países, en este estudio en concreto, nos centramos en Europa, efectivamente. Pero no solo. En Europa se produce o ha surgido el problema de la soledad como un problema de primer orden, sino que básicamente es un problema global. Es curioso, pero la soledad se ha convertido en un problema global, en un sentido también transcultural. Es decir, en países tan diferentes como los latinoamericanos y los europeos, o incluso en países donde la tradición colectivista social es más intensa, como por ejemplo en muchos países asiáticos. Se puede mencionar Japón, por ejemplo, donde hay bastante investigación sobre soledad. En ese sentido, parece que la soledad es un problema de salud pública a nivel global. Y eso ya es algo, digamos, un elemento común transnacional muy importante. Ahora bien, no es menos cierto que la experiencia de la soledad tiene connotaciones diferentes en diferentes contextos, no solo culturales, sino incluso geográficos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la consideración y el papel que juegan las relaciones sociales, aunque es central desde mi punto de vista, para el ser humano, varía de una manera notable. Dicho de otra forma, las relaciones sociales no tienen la misma connotación ni se asumen las mismas dinámicas en Chile, por ejemplo, que Países Bajos o Alemania, en Centro Europa. Las influencias son notables y en la bibliografía hay evidencia empírica que relaciona la soledad con, por ejemplo, el ambiente físico. El ambiente físico como un determinante de la soledad. Y claro, el ambiente físico difiere notablemente de un país a otro. Por lo tanto, aunque hay elementos en común, no es menos cierto que hay otros elementos que diferencian notablemente la experiencia de la soledad y el impacto de la soledad entre los distintos países. Y con respecto a sexo masculino y femenino, ¿son hombres y mujeres afectados por igual?
Esa es una excelente y muy interesante cuestión. Yo conozco estudios empíricos, que muestran bien que la soledad es mayor entre los varones, bien que la soledad es mayor entre las mujeres, o bien que no hay diferencias. Esto es algo que, claro, llama la atención y, bueno, lo digo con una sonrisa porque, claro, como usted muy bien sabe, en el mundo de la academia decir esto no sorprende a nadie, pero en un público más amplio puede sorprender, ¿no? Nos pueden decir, bueno, oigan, es que ustedes no se ponen de acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ocurre es que la experiencia de la soledad en el proceso de envejecimiento es demasiado frecuente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que al final, claro que nos vamos a encontrar con estudios donde las mujeres pueden experimentar más soledad, sobre todo si la población con la que trabajamos es población de más edad. ¿Por qué? Porque típicamente habrán perdido a su pareja, por la mayor esperanza de vida de las mujeres, porque las dificultades de movilidad asociadas a esa mayor esperanza de vida también pueden ser mayores. En fin, por el propio proceso de envejecimiento. Pero yo creo que controlando por edad, la experiencia de la soledad es o puede considerarse universal en el proceso de envejecimiento. Hay estudios contradictorios, contradictorios, complementarios. De hecho, en el propio estudio, en el propio artículo se menciona esta situación. Dicho de otra forma, aunque la evidencia empírica parece que sugiere que las mujeres mayores experimentan más soledad, yo creo que una lectura detallada y cuidadosa de esa evidencia empírica nos invita a pensar que es un fenómeno universal o global en términos de género durante el envejecimiento. Muy bien, veo que el artículo que su equipo desarrolló tomó en cuenta diferentes estudios, hizo una búsqueda exhaustiva. ¿Puede contarnos un poquitico acerca de la metodología que utilizó? Sí, esto fue una revisión sistemática. Lo que hicimos fue aplicar un protocolo de revisiones sistemáticas aceptado internacionalmente. En concreto, utilizamos una metodología que en español tiene un nombre incluso algo divertido, es SALSA, S-A-L-S-A. Es una metodología muy utilizada en revisiones sistemáticas, que lo que consigue, o a lo que ayuda, mejor dicho, es a buscar de manera rigurosa estudios a través de lo que se llama Search, Appraisal, Synthesis and Analysis. Es decir, búsqueda, evaluación, síntesis y análisis. Esto nos permite identificar esos estudios empíricos que de alguna manera son relevantes para son relevantes para el objetivo de nuestra investigación. En este caso concreto, si no recuerdo mal, llegamos a reducir la bibliografía relevante a algo más de 40 artículos científicos. Estos artículos científicos deben cumplir con una serie de criterios. En primer lugar, tienen que ser estudios empíricos, es decir, tienen que generar conocimiento novedoso. En segundo lugar, deben tener algunos criterios de calidad establecidos, ya sea tanto durante el diseño del estudio como en la obtención de información, como en el análisis de datos. Y en general se trata de asegurar que los estudios o los trabajos que son seleccionados cumplen con altos estándares de calidad en la investigación. De esa manera llegamos a 40 y tantos trabajos, creo que fueron 41 o 42 trabajos, que cumplían con todas esas características y que se ocupaban de analizar la relación entre soledad
y apoyo social y redes sociales en el caso de las personas mayores, por supuesto en un contexto determinado como es Europa en este caso. ¿Se incluyeron estudios tanto cuantitativos como cualitativos? Se incluyeron estudios tanto cuantitativos como cualitativos, en efecto. No siempre se hace así, porque en muchas ocasiones es difícil establecer los criterios de calidad para los estudios cualitativos, no porque no los sigan, sino porque en ocasiones bueno, los estudios cualitativos suelen contar con muestras menores, suelen contar con... no suelen utilizar escalas de medición estandarizadas y no siempre ponen a disposición del lector todos los elementos para asegurar la calidad. Esto no quiere decir que no la tengan, simplemente quiere decir que en la metodología de revisión sistemática utilizada no pueden ser elegibles. Y luego es cierto que en el ámbito de estudio de la soledad, sobre todo en el ámbito de la salud pública, es cierto que son más abundantes los trabajos cuantitativos. Ahora bien, en nuestra revisión sistemática consideramos que era muy importante incluir también estudios cualitativos para ofrecer una panorámica global de la investigación sobre soledad en Europa. Una vez finalizada su revisión sistemática, ¿cuáles cree usted que fueron los hallazgos más relevantes? Perdón. Para mí, los hallazgos más relevantes son los que están relacionados con aquellos procesos para los cuales la soledad es relevante. Esto en nuestro estudio lo resumimos en una tabla. Es una tabla bastante larga, pero que ayuda de alguna manera a sintetizar de manera clara cuáles son los temas estrella cuando estudiamos soledad, ¿no? Si se me permite una expresión coloquial. Sí. ¿Y cuáles serían esos temas estrella? Bueno, hay uno clarísimo, que es el estado civil o la relación de pareja. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la bibliografía identifica muy claramente cuáles son las situaciones de riesgo vinculadas bien con el estado civil, bien con la forma de convivencia. Por poner un ejemplo, es prácticamente imposible encontrar un estudio que que incluya participantes que viven en una residencia, en una nursing home, y no encuentren que la soledad tiene una mayor prevalencia en ese grupo si se compara con prácticamente cualquier otro grupo de personas mayores. Por ejemplo, con las personas que viven con su pareja. Entonces, el estado civil y la forma de convivencia es una variable que aparece sistemáticamente en las investigaciones. A mí ese tema me parece especialmente importante desde el punto de vista de la prevención y de la política en salud pública. ¿Por qué? Porque si la evidencia empírica nos dice sistemáticamente que vivir en una residencia incrementa el riesgo de sentirse solo, bueno, tendremos que hacer algo. Claro. No voy a decir que eliminemos las residencias, porque yo sé que eso no se puede hacer. Pero hay algunos artículos realmente bonitos, y vuelvo a utilizar una palabra coloquial, pero creo que espero que no sea problema, estudios que muestran que se pueden hacer cosas dentro de las residencias, se pueden hacer intervenciones dentro de las residencias para prevenir la soledad entre las personas que allí viven, tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de vista sociorrelacional, ¿no? Y no hacerlo es, pues yo creo que no hacer nada en ese sentido es grave, porque tenemos conocimiento establecido en torno a un problema real dentro de las residencias de personas mayores, ¿no? Claro.
Sí, sí, perdón. No, y de hecho, y esta probablemente sea mi siguiente pregunta, la percepción que se tiene es que hay una gran proliferación de estos hogares, ¿no? Sí, Por lo menos aquí en los Estados Unidos es un fenómeno creciente y que está representando desde el punto de vista financiero una carga para el sistema. Pero más allá de eso, la percepción que yo tengo es que en la medida en que ha disminuido como esa profundidad de relaciones al interior de la familia, la sociedad asume eso y una expresión es la proliferación de estos hogares. La pregunta es, ¿es posible que esto se relacione también con que en las familias la pareja, cuando hay una pareja casada durante muchos años, tiende a aislarse socialmente del resto de la gente y cuando su cónyuge no está por cualquier razón, es como una espiral que lo termina llevando a estos hogares? ¿Es eso una secuencia de eventos lógica? sí, sí lo es. De hecho, en muchas ocasiones enviudar es la antesala de ingresar, digamos, en una residencia. Y yo creo que esto tiene que ver también con dinámicas familiares más amplias, ¿no? Por ejemplo, cada vez es más frecuente que los hijos y las hijas adultos ya no puedan cuidar o asegurar que sus padre o madre envejecida pueda permanecer en su casa en unas condiciones adecuadas. En gerontología social hay una línea teórica que se denomina envejecimiento en el lugar, que señala y muestra de manera patente que las personas mayores que envejecen en su entorno social natural, y esto incluye su propio hogar, tienen mejores indicadores de salud a largo plazo, sufren menos enfermedades y sobre todo son capaces de relacionarse de manera más eficaz con el entorno. Claro, cuando tú envejeces en un lugar que conoces y en el que eres competente de las costumbres, de los usos, dónde ir a comprar algo cerca, a quién puedes recurrir si tienes un problema, todo eso genera un contexto, si se me permite la expresión, saludable. Claro, si las familias, insisto, sobre todo los hijos y las hijas adultas que ya tienen su propia familia y que ya viven una vida incluso a veces alejada del entorno o del hogar original, de donde nacieron y crecieron, no pueden asegurar que sus padres y madres ya adultos mayores puedan permanecer pues, o por motivos económicos o porque requieren una cierta atención y no se les puede prestar. Y la persona está en una situación de viudedad o ha perdido a su pareja, al final las residencias son una solución muy atractiva. ¿Por qué? Porque ofrecen atención integral, permiten tener cierta tranquilidad con respecto al bienestar físico de las personas que allí viven y en general porque las familias pueden de alguna manera delegar responsabilidad en un entorno institucional. Esta es un poco, yo creo, la secuencia. Ahora, sobre todo durante la pandemia, se produjeron algunas situaciones que cuestionaron, estoy pensando ahora en Europa, pero sobre todo en España, se produjeron algunas situaciones que cuestionaron el funcionamiento de estos entornos institucionales, que cuestionaron el funcionamiento de las residencias. Por ejemplo, aquí en Madrid, yo vivo en Madrid, en Madrid se produjo una situación en la que al inicio de la pandemia en algunas residencias fallecieron un porcentaje muy alto de los residentes. Y no hubo una capacidad de reacción por parte ni de las propias residencias ni de las autoridades públicas para atajar esa situación. Y de hecho, en Madrid el procedimiento está judicializado.
la Dirección General de, bueno, se llama Consejería, pero digamos la unidad político-administrativa responsable de las residencias de personas mayores ha sido llevada a los tribunales y la querella ha sido admitida por dejación de funciones y denegación de auxilio. Es algo muy grave. Yo creo que en este momento las residencias están empezando a ser cuestionadas en cuanto a su modelo, no en cuanto a su existencia, sino en cuanto a su modelo, porque efectivamente las residencias financieramente son difíciles de sostener, son servicios muy caros porque tienen que estar medicalizados, porque necesitan una atención especializada y esperamos como hijos adultos que a nuestras personas mayores se les asegure todo eso de manera que no experimenten soledad, que su salud sea abordada desde una perspectiva integral, no solo, digamos, a través de indicadores clínicos, sino también su salud mental, su bienestar psicológico, etcétera, etcétera. Bueno, creo que me he desviado un poco de la pregunta original. No, pero está muy bien y de hecho pone el tema en el ojo del huracán porque se están operando muchísimos cambios sociales y ha sido difícil para esta generación adaptarse a esos cambios. Uno de esos cambios, y es mi pregunta, es la existencia de las redes sociales, Internet y estas tecnologías. ¿Cree usted que el impacto en términos de soledad es positivo o negativo? Pues yo, aunque parezca mentira, creo que es negativo. creo que las redes sociales, en la dinámica que han tomado, aíslan más que incluyen, aíslan más que vinculan. Esto ocurre, por ejemplo, entre personas jóvenes. Las personas jóvenes que son nativas digitales, digamos, que han nacido con una pantalla ya, a veces literalmente, porque, bueno, esto me lo comentaba un amigo médico, que a veces es más frecuente que las personas intentan grabar el parto ahí mismo, ¿no? ¿no? Entonces, literalmente, estamos entre generaciones jóvenes que manejan antes una pantalla que un libro. Esto es cierto, por poner un ejemplo extremo, ¿no? Y sin embargo, la prevalencia de la soledad, salvo un término rápido, la prevalencia de soledad en personas jóvenes nunca ha sido mayor. Está creciendo exponencialmente. Y y muchos problemas asociados, por ejemplo, los intentos de suicidio, ¿no? o los suicidios consumados. En el caso de las personas mayores, mi impresión, y también examinando de manera crítica la evidencia empírica de la que disponemos, mi impresión es que sirven de poco. Mi impresión es que sirven de poco. O puede tener efectos negativos. ¿Por qué? No tanto porque la persona mayor no se sienta competente para usarlo, sino que a veces el uso de redes sociales, el uso incluso de la videoconferencia, aunque se usa muy poco la videoconferencia para cosas familiares, ¿no? Pero bueno, cada vez se usa más, eso es cierto, pero creo que hace que el sentimiento de responsabilidad por parte de los hijos y las hijas adultos, los nietos, etcétera, etcétera, sea menor, ¿no? Esto es algo como, no, pero si yo estoy pendiente de mi padre o de mi abuelo o de mi madre o de mi abuelo, mira, si le escribo por tal o en Facebook interactuamos, ¿no? Y mi impresión es que eso al final tiene un efecto negativo, porque la sociabilidad humana requiere de interacción directa. Es muy difícil generar vínculos de intimidad a través de las redes sociales. Bueno, no sé si puedo mencionar algunas, pero las que solemos usar todos, ¿no? Sí. Y todas, ¿no? Pues Facebook, Twitter, bueno, ahora se llama X,
incluso el propio WhatsApp a veces te da la sensación de que estás en conexión con alguien, pero en realidad las personas mayores no entienden la vinculación a través de estos aparatos. Porque al final la interacción es... Otra cosa es que podamos desarrollar iniciativas que se apoyen en redes sociales y en dispositivos digitales, pero que ayuden de alguna manera a combatir la soledad. Y, por ejemplo, en este artículo, recuerdo, además, bueno, antes de la entrevista, para prepararla un poco, refresqué, recuerdo que uno de los elementos que aparecía directamente vinculado con la soledad es la participación social. Es decir, estamos hablando de integración o inclusión en la propia comunidad, ¿no? En la comunidad real. Yo no digo que las redes sociales no sean reales, pero estoy haciendo referencia a el comercio de proximidad, las organizaciones religiosas, las entidades vecinales, los clubes de adulto mayor. Ese tipo de sociabilidad Sí. es el que entienden las personas mayores. Y generalmente también podemos decir que es la que entendemos en términos globales. Las redes sociales, insisto, pueden ser un mecanismo, un entretenimiento, incluso pueden tener funcionalidades para alertar sobre situaciones de riesgo o de situaciones anómalas, pero al final no ayudan a generar sociabilidad. Más bien, creo que contribuyen a individualizar aún más las relaciones sociales, porque al final no interactúo con alguien, sino que interactúo con un aparato detrás del cual yo supongo que hay alguien. Sí. Pero realmente no lo puedo dar por sentado y de hecho los peligros de las redes sociales y de lo digital para, por ejemplo, los niños tiene que ver con eso, con Sí. el carácter virtual de la relación y con la... En ese sentido yo conozco algún proyecto en algunos municipios pequeños de carácter rural generalmente, donde lo que se está haciendo es crear agentes comunitarios para combatir la soledad. Y los servicios sociales, por ejemplo, se ponen en contacto con el dependiente o el dueño de la tienda a donde suelen ir las personas mayores para formarle. Bueno, pues si una persona no la ve mucho tiempo, que se ponga en contacto con los servicios sociales o pedirle que participe en una red un poquito más amplia de actividades de participación social. En fin, no estoy hablando de ir a un modelo de organicemos bingos para las personas mayores, pero sí un modelo de recuperar algo de eso, ¿no? Algo del encuentro, de la presencia física de las personas, ¿no? Y en eso las redes sociales no solo no contribuyen, sino que generan la ilusión de la relación social. Correcto. Y de hecho, nosotros encontramos muchísimo valor en su artículo porque pone en el centro un tema que es supremamente importante. A pesar de la tecnología, como acaba usted de mencionar, el problema sigue agravándose y necesitamos como afrontarlo por diferentes frentes. Mi pregunta es, en su línea de investigación, ¿qué sigue? ¿Qué hay más adelante para tratar de mejorar este problema? Sí, ahora mismo tenemos, en este momento estamos en la fase final de un proyecto de investigación sobre soledad y redes sociales y estamos intentando vincular los resultados con la formación de personal técnico de los municipios, con el objetivo de que podamos hacer una transferencia de conocimiento de manera tal que podamos apoyar en el papel que nos corresponde, que es el de generar conocimiento, el diseño de iniciativas o de programas de acompañamiento desde lo local, que es donde creemos que realmente se puede incidir. Y en ese sentido, entendemos que conectar este conocimiento que generamos con
los trabajadores y las trabajadoras sociales del municipio, locales, educadores y educadoras sociales, psicólogos, agentes comunitarios en general, mediadores, qué sé yo, toda la... Y me parece vital el papel de los centros de salud. El papel de los centros de salud me parece que es vital. Los centros de salud cada vez más debieran ser espacios comunitarios. Esta idea que en medicina ha estado siempre, ¿no? de la medicina como parte de lo social, como parte de la comunidad, como los médicos siempre han sido figuras de referentes, no solo porque cuidan nuestra salud, sino porque tienen esa dimensión humanística del conocimiento, ¿no? Que es realmente importante. Queremos ir un poco en esa línea y luego, de manera concreta, aquí en España queremos poner en marcha, ojalá tengamos suerte, un proyecto que analice la soledad y los procesos relacionados en población de origen migrante. ¿Por qué de origen migrante? Por analizar todo el tema de la diversidad cultural y la experiencia de la soledad. En España se ha hecho muy poco, porque en España la migración es un fenómeno relativamente reciente, apenas 30 años. Pero claro, en Estados Unidos, por ejemplo, la migración es casi constitutiva del país, ¿no? O en Alemania, en Países Bajos, en Italia. Ahí hay más estudios y nos estamos mirando un poco en el espejo de esos estudios para replicar algo parecido y analizar si la soledad entre las personas mayores que han protagonizado un proceso migratorio tiene las mismas dinámicas y qué podemos aprender de la forma en la que envejecen en relación con la soledad. Porque nuestra hipótesis de partida es que la comunidad sigue siendo muy importante y, por supuesto, más importante entre las personas mayores de origen latinoamericano, magrebí, del este de Europa, que entre las personas mayores, digamos, nacidas en España. Precisamente porque es posible que las redes de migración, que hayan utilizado redes y apoyos comunitarios para su propio proceso migratorio y que también ellos contribuyan a generar esa sensación de comunidad. Esto en Madrid se ve mucho en algunos barrios donde, por ejemplo, la población latina es porcentualmente muy importante y la vida comunitaria es muy rica. La vida comunitaria es muy rica. En los mercados, entidades vecinales, y creemos, o es una hipótesis, que ese tipo de tejido comunitario protege a las personas mayores, a los adultos mayores, frente a la soledad. Pero es una hipótesis, tenemos que verlo. Sí, sí, y es interesante ver cómo se desprenden diferentes matices de este tema de la soledad afectando a la población de adultos mayores, y nosotros estaremos muy pendientes de los resultados de las investigaciones que su grupo vaya publicando, y esperamos poder volver a conversar en el futuro acerca de la evolución de las mismas. Y de esa manera yo creo que podemos ir cerrando nuestra conversación. Claramente el aporte de su investigación adquiere relevancia cada vez mayor, y no solo en países de habla hispana. Me llamó mucho la atención cuando usted mencionaba el tejido social y comunitario. En algunas culturas es un poco más fuerte que en otras, y eso per se es un tema importante para indagar. Quiero cerrar agradeciéndole, doctor Sánchez, por su gentileza compartiendo sus puntos de vista y su investigación con nosotros. Nosotros estamos en nuestro objetivo de darle voz a científicos como usted,
Y ha sido de verdad muy productivo conversar con usted y esperamos verlo pronto para hablar un poco más en profundidad. Para nuestra audiencia, en la sección de comentarios, no olvide dejarnos su retroalimentación si quiere algún tema en particular que tratemos, y en la descripción va a estar el artículo del doctor Sánchez y de su grupo para que lo puedan revisar. Nos vemos en el siguiente episodio.